¿Se podría bajarse un poquito por ahí para que se vea mejor? Bien, buen día, señoras y señores del jurado. En primer término, de parte del Ministerio Público Fiscal, les quiero agradecer que hayan estado presentes todas estas jornadas de juicio. He visto el compromiso y el respeto con que han tomado este juicio, porque los he visto prestando atención, tomando notas, así que eso se los quiero agradecer. Este es el momento en que la Fiscalía les explica por qué les va a pedir un veredicto de culpabilidad respecto del señor Oscar Carriqueo. Cuando fue la primera audiencia que se hicieron los alegatos de apertura, yo les dije que la acusación, tanto pública como privada, estaba convencida que el señor Oscar Carriqueo era el autor de la muerte de Nicole Posada, y que en este juicio se iba a producir prueba que a ustedes les iba a permitir llegar a la misma conclusión que habíamos llegado nosotros mientras habíamos hecho esa investigación. Hoy, después de haber producido esa prueba, yo estoy convencida de que la prueba que pasó por este juicio les va a permitir a ustedes adoptar un veredicto de culpabilidad respecto de este hecho que nos convocó acá. Perdón, le iba a decir, cuando pasen 20 minutos me pueden avisar, por favor, para no excederme y estar atenta. Hay cuestiones en este juicio que no van a haber controversias y sobre las cuales yo no me voy a explayar, porque son cuestiones que están probadas. Unas de ellas son las que se dijo en un inicio de las convenciones probatorias, que eran hechos sobre las cuales las partes ya acordamos y sobre eso no hay discusión. Después se las van a entregar a ustedes para que las tengan en cuenta. Por ejemplo, una de las convenciones probatorias en su momento era sobre los exámenes toxicológicos que se habían hecho tanto respecto del imputado como de la víctima y los resultados que eso había arrojado. Tampoco va a estar controvertido acá en este juicio que la víctima Nicole Posada falleció el día 17 de abril del 2024. Ni que cuando llegó el personal policial a ese lugar, con lo que se encontró el personal policial era con el cuerpo de una joven tirada en la vereda del domicilio, con la cabeza que estaba en ese momento orientada hacia el interior de la puerta de ese domicilio y el resto del cuerpo, las piernas, hacia la calle. Las cuestiones que acá van a estar discutidas y sobre las cuales ustedes van a tener que tomar una decisión son la autoría, por un lado. Yo les decía hoy que la acusación está convencida que el autor de la muerte fue el señor Oscar Carriqueo. Pero si ustedes recuerdan el primer día, cuando tanto la Fiscalía como la defensa hicimos acá los alegatos de apertura, el señor defensor, una de las cosas que tomó en un rotafolio que escribió, había escrito autor. Y lo primero que dijo es que Carriqueo no había sido el autor, que la Fiscalía no les iba a poder traer a ustedes una foto, un video, un testigo que les pudiera demostrar que Carriqueo había cometido ese día un acto de violencia contra Nicole. Y además de esto que dijo en ese momento la defensa, también ustedes han podido escuchar a lo largo del juicio que el imputado, desde el primer momento, a todos los que se fueron presentando ahí en el lugar, vecinos, policía, fue diciendo que un auto la había dejado tirada en la vereda. Entonces esta es una de las cuestiones sobre las cuales ustedes van a tener que tomar una decisión. ¿Fue Carriqueo el autor, como dice la Fiscalía, o no lo fue y fue otra persona? Yo, para decirles por qué el convencimiento de la Fiscalía de que Carriqueo fue el autor, voy a comenzar primero con la prueba que nosotros producimos acá en el juicio, yéndonos a antes de las 6:30,
¿Por qué marco las 6:30? Porque sería aproximadamente el horario en que se da el aviso a la ambulancia, policía, aproximadamente 6:25 y 6:30, más o menos el horario aproximado en que ya llega la policía al lugar. Antes de las 6:30, Florencia Gallegos vive al lado. Florencia Gallegos es la cuñada del señor Carriqueo. Dijo que cerca de las 3 de la mañana escuchaba que discutían, que hablaban fuerte. Es más, ustedes recuerden algo que ella dijo, que para que los nenes pudieran dormir puso más fuerte el televisor. Eso nos da una pauta ya de que algo estaba pasando. Si no, yo si me voy a dormir, pensemos, vamos a poner el televisor para que los nenes puedan dormir tranquilos y no escuchar lo que estaba ocurriendo. María Valenzuela, que esa noche se había quedado a dormir en la casa de Florencia Gallegos, también dijo algo similar en cuanto a lo que se escuchaba cerca de las 3 de la mañana. Carlos Acaricia, el vecino que alquilaba en la parte de atrás, también dijo que él cerca de las 3 escuchaba que discutían y que él después se fue y recién volvió cerca de las 6:30. Jorge Beovide, que nosotros no lo escuchamos acá en la audiencia, pero sí la psiquiatra que hizo la pericia que había solicitado el señor defensor, la doctora Ruiz, que la escuchamos ayer, comentó que ella para poder hacer esa pericia había mirado los antecedentes que habían en el legajo. El legajo es el expediente que tenemos nosotros. Y que entre esos antecedentes estaba una declaración del señor Jorge Beovide, quien también había dicho que ese día, esa madrugada, se escuchaba que habían discusiones entre Nicole y el señor Carriqueo. Después de las 6:30, marcando este horario como el horario en que llegó la policía, tenemos, nuevamente yo voy a tomar la declaración de Florencia Gallegos, de la vecina y cuñada del señor Carriqueo, quien ella dice que estaba durmiendo y que siente un fuerte golpe en el portón y que cuando lo ve a Carriqueo que le dice que no escuchaste nada, de que Nicole está tirada afuera, pasó un auto y la dejó tirada. Más o menos en esos mismos términos también María Valenzuela, que era la vecina, salen, ven que Nicole estaba tirada afuera de la vivienda. El señor Jesús Adrián Salazar, que es el taxista, que ese día dice de que lo paró una persona mientras él iba circulando, haciéndole señas y pidiéndole ayuda. Carolina Wollweiler, que es quien recibió el llamado en el 911 y que también le pedían que acuda a la ambulancia a ese domicilio, y la doctora Camila Wallis Urrutia, quien se hace presente con la ambulancia, con el CIARME al lugar, y también escucha ahí que decían que habían dejado tirada a la joven que ella vio en ese lugar. Y el personal de la comisaría 21, que también nos contó que cuando llegan al lugar, el señor Carriqueo también tenía esta versión de que había pasado un auto y había dejado tirada a Nicole ahí. Había un auto que frenaba, que había salido y que había encontrado a Nicole ahí afuera tirada. Primero y principal, tenemos que ver la posición en la que quedó el cuerpo de Nicole tirado en la vereda con su cabeza hacia el interior de la vivienda. Las distintas versiones que fue dando el imputado a cada uno de los que le fue hablando ese día. Ustedes piensen que él dijo que la habían dejado tirada. Florencia Gallegos y también María Valenzuela hacen referencia a que cuando salen los nenes, él le dice, si preguntan por mamá, digan que fue a comprar un pañal. María Valenzuela dice que como a los 10 o 15 minutos que había dicho eso, después dijo que había ido a comprar una bolsa.
En el audio que nosotros escuchamos, que se reprodujo acá, que reconoció la enfermera de emergencia de 911, se escucha cuando él también ahí dice de que había ido a comprar una bolsa, al personal policial que le dice que la habían dejado tirada en la vereda. Y además de estas distintas versiones que él fue dando ahí en un poquito tiempo, fue a comprar un pañal, no, fue a comprar una bolsa, la dejaron tirada. También la falta de evidencia sobre la vereda de que algo de todo esto hubiera ocurrido. El personal del gabinete de criminalística, a ver si me pasas por favor la próxima, la que sigue, sí. El personal del gabinete de criminalística, cuando analiza, que nos explicó que ellos analizan el lugar, primero la parte de afuera y después recién ingresan al domicilio. Cuando analiza en el sector de afuera, ¿qué encuentra? Primero me quiero referir también a una huella que había de un rodado que también analizaron, pero tengamos en cuenta acá que ese día llegó la ambulancia y que también Florencia, incluso la cuñada de Carriqueo, dijo de que ella había llamado a la mamá de Carriqueo y que se había presentado inmediatamente la pareja, que había llegado en la camioneta, que había estacionado ahí, que incluso después lo habían hecho correr para empezar a tomar las huellas. Pero entre los elementos que toma como relevantes, ¿no es cierto?, que toma como relevante el gabinete de criminalística y por eso los levanta, tenemos este papel con sangre. Ustedes lo pueden observar ahí, se puede ver, se ve la sangre bien, la mancha. Este cuchillo Tramontina, y ambos, ustedes recuerden que estaban cerca del cuerpo de la víctima. Este papel, posteriormente se hizo un análisis y se determinó que ese papel tenía sangre humana. Este cuchillo que nosotros vemos acá, la licenciada Vanelli hizo una pericia genética y dijo que en el cabo tenía ADN de la víctima y del imputado. Quiere decir que este cuchillo, que casi un cuchillo tirado en la calle, era un cuchillo que evidentemente habría estado en algún momento en el domicilio, porque era un cuchillo que tenía el ADN de ambos, la anterior a esta. Eso en cuanto a los elementos que tenemos afuera. Ellos explicaron que fueron los únicos elementos de relevancia, que no había otro. Vamos ahora cuando ingresan a la casa. Acá escuchamos al cabo Luca Carrelaf y al subcomisario Rubén Fuentes, quienes explicaron cuáles eran los indicios que, luego de haber visto el cuerpo de la joven que estaba tendido sobre la vereda, de ver la lesión que tenía en la parte de la cabeza, que se le veía un poco de sangre, que era la única lesión que ellos a simple vista podían ver, encuentran como indicios importantes dentro del interior de la vivienda, en una de las habitaciones, donde habían dos colchones, un colchón que, ¿por qué lo toman como indicio importante? Por esta gran mancha de sangre que tiene ese colchón. Una barra de hierro, que es esta que vemos acá, que estaba en la misma habitación que estaba este colchón. Ahora, yo quiero que ustedes presten atención a este indicio 13. Acá donde está esta barra de hierro, está en ese lugar, porque así es como lo encontró el gabinete y así lo fotografió que estaba en ese momento. Fíjense, esa es la barra, esta es esa remera, ahí hay unos mechones de pelo, y esta que está acá, ¿se podrá agrandar un poquito la foto? No sé, la 13. Bueno, esto que ven acá, que se los mostró mejor el jefe del gabinete, esto que está acá, dijo que eran
manchas también de sangre, que por eso, manchas de coloración rojiza, que por eso a ellos esto le llamó la atención. Volví para atrás. La que sigue, la que está, en la que estaba. Te decía que vuelvas para atrás, pues ahí, bien. Todos estos elementos encontrados dentro de esa habitación. Además de estos elementos que se encontraban ahí en la habitación, también ustedes recordarán que mostró que en el pasillo que conducía para la puerta que salía hacia afuera, habían también unas manchas de sangre, unas manchas de coloración rojiza, después se estudian esas manchas, son de sangre, que estaban en ese pasillo y que iban hacia afuera. Ustedes, fíjense este papel que tenemos acá, ¿sí? Y vamos a la foto anterior, o la próxima, no sé cuál es. Y fíjense este papel que tenemos. Este está afuera de la vivienda y el otro está en el interior de la vivienda. La anterior, a la que estaba. Ahí. Bien. Sobre estos elementos que nosotros tenemos acá, fue que el subcomisario Fuentes dijo que era donde ellos habían encontrado la mayor concentración de indicios para poder determinar el lugar donde había ocurrido este hecho. Que como habían visto una lesión en la cabeza por la forma que tenía, que era una lesión contusa, le llamó la atención justamente esta barra, porque era un elemento que podía provocar esa lesión, y además por todo lo que se encontraba acá, al lado de la barra, y que estaba en el mismo lugar, donde también habían otras manchas de sangre. Sobre esta remera, hay algo importante que dijo el subcomisario Fuentes, que era que la remera estaba como húmeda, que cuando ellos la habían tocado, esa remera estaba como húmeda. Esto lo traigo a colación porque ustedes recordarán que el señor defensor, a consultas que le hace a la doctora Vanelli, que es la que hizo las pericias genéticas, le consulta si se puede determinar la data, o sea, si se puede establecer qué fecha de antigüedad o algo pueden tener las manchas. La doctora dijo que no se podía hacer eso, que lo que ella había hecho era determinar si había o no ADN del imputado y de la víctima, pero que no podía determinar qué antigüedad tenía. Pero acá tenemos un dato importante, que es eso de que estaba esta remera húmeda. Ustedes piensen que cuando hay una mancha hemática, todos hemos tenido una mancha en una remera o en algo de sangre, que cuando pasa un tiempo vieron que se va poniendo como más dura, ya no queda como que se acartona un poquito. Por eso esto es algo que tienen que tener en cuenta. Sobre esta barra se hizo pericia de ADN y se determinó que en la parte del mango había tanto ADN de la víctima como también ADN del imputado. Sobre esta remera se hizo ADN y se determinó que había ADN de la víctima, y también nos dijo acá la licenciada Vanelli que había ADN de una de las hijas. Sobre esta mancha también se hizo ADN y se determinó que ese ADN era de la víctima. Entonces entiendo que todo esto analizado lleva a descartar esta versión del imputado de que a Nicole la tiraron afuera y que él cuando la encontró en la calle y Nicole ya estaba, él en principio no pensó que estaba sin vida porque le estaba haciendo reanimación, pero después cuando vino ya la ambulancia pudieron constatar que Nicole estaba muerta. Acá, para llegar a esta conclusión,
Nosotros no tenemos que analizar cada una de estas cosas por separado. ¿Qué quiero decir? No tenemos que analizar por separado qué pasó a las 3 de la mañana, qué pasó a las 6:30, qué encontró el gabinete de criminalística afuera, qué encontró el gabinete de criminalística adentro, sino que hay que examinar todo junto. Hay que hacer una evaluación global de todo para poder arribar a que el hecho ocurrió en el interior del domicilio de Tránsito Posada 2470. ¿Cuál fue la causa de la muerte de Nicole? ¿Por qué muere Nicole? Acá escuchamos al doctor Bustos, que fue quien hizo la autopsia. Habló de una lesión contusa en el cuero cabelludo que se las mostró, dijo que podía ser producida por un elemento romo, que sea un elemento que no tenga una punta. Y cuando se le consultó sobre si esa barra de hierro que estaba secuestrada tenía características para ser un elemento que podía producir esa lesión, dijo que él no había tenido la barra de hierro, la había visto por fotografías, que incluso se le había dicho en su momento, cuando él había hecho la autopsia, que había una barra de hierro de esas características y que por las características que le habían dado y lo que él había visto podía ser un elemento que produjera ese tipo de lesión porque era justamente un elemento romo. El subcomisario Fuentes, cuando llega al lugar y ve la lesión de la víctima y cuando ingresa al interior del domicilio, justamente secuestra esta barra de hierro porque la ve con características para producir ese tipo de lastimadura. Porque como dijo, no era algo, era una contusión, o sea que no era algo que hubiera sido con filo, que incluso analizaron el cuchillo que estaba afuera, pero no tenía nada, pero además no es una lesión que aparenta haber sido producido con un filo. Y la licenciada Vanelli, al hacer sobre esa barra de hierro la pericia de ADN, como les dije hoy, dio positivo respecto de la víctima y también del imputado. Se encontró ADN de los dos. Esa lesión contusa que tenía acá en la región parietal, que establece en un inicio el doctor Bustos como la lesión que tenía más posibilidades de haber provocado el deceso, porque ustedes acuérdense que él le fue enumerando una serie de lesiones. Le dijo, creo, no me recuerdo este momento, pero creo que eran 12, y lo que sí recuerdo que les dijo, presten atención en la lesión número 8. Esa lesión número 8 era justamente esa lesión en el cuero cabelludo. ¿Qué es lo que produjo esto? Una congestión y un edema pulmonar vinculados a una depresión respiratoria y o del estado de conciencia, generados, y esto es lo que a mí me interesa, por una lesión consecuente a un traumatismo cráneoencefálico. Esa fue la conclusión a la que él arriba después de que se hacen los estudios histopatológicos, porque acá nos explicó que él a simple vista no podía ver qué más había pasado con esa lesión y por eso se necesitaron estos estudios. Cuando se lo consulta sobre la causa de la muerte, que es este edema pulmonar, él explica que ese edema pulmonar con lo que está vinculado es con la lesión en la cabeza. Es decir, Nicole fallece a consecuencia de la lesión que tiene en la cabeza. Vamos a analizar ahora ese golpe en la cabeza. Recuerden que yo hoy les decía cuáles son las cosas que están controvertidas. Una de las cosas controvertidas, la autoría. Otra controvertida, porque lo marcó el doctor Muchinit en su alegato de apertura, él había dicho, allá está, no había visto que estaba todavía, autoría y golpe. Con lo cual yo me voy a referir ahora al golpe. Porque acá lo que la defensa en sus dos versiones, ¿no? Podríamos decir que trae, por un lado que Carriqueo no fue el autor y por el otro lado que ese golpe no podría causar la muerte.
Esto hay que evaluar toda la situación en su contexto de ese golpe. Yo les pido que ustedes tengan en cuenta las lesiones que referenció el médico forense. Médico forense, además de esta lesión, que es la que él entiende que produce la muerte y que lo tiene probado a través de los estudios que hizo, también referenció varias lesiones como equimóticas, escoriativas, les explicó qué era cada una de ellas, y un hematoma. ¿Se lo recuerdan? Se los mostró un hematoma que había también sobre el ojo. Cuando se le preguntó sobre la data de esas lesiones, dijo de reciente data y estableció que no podía decir, pero no tenían que tener una antigüedad mayor, dijo, a 2 días. Ahora, yo les pregunto algo. Nicole, ¿por qué termina falleciendo? Por el golpe en la cabeza. ¿Por el golpe en la cabeza con qué? Con un hierro. Entonces pregunto, ¿podemos decir que ese golpe en la cabeza, con ese hierro, no podía llevarnos a pensar y se le podía provocar la muerte? No estamos, o sea, distinta sería la situación si hoy estuviéramos diciendo que habría fallecido, no sé, por una de las otras lesiones que ella tenía, las lesiones que lo mostraron en los brazos, la lesión que tenía en la pierna. Pero acá es un golpe en una zona vital, nada más ni nada menos que en la cabeza. Un golpe con un hierro. Un golpe con un hierro que estaba adentro de la casa. O sea que se tuvo conciencia de lo que se estaba haciendo en ese momento, de qué era lo que se estaba tomando para golpearla. No es una piña en la cara o un golpe que le habrían dado en una zona del pie, en la cabeza, que justamente, ¿qué es lo que le provocó? La muerte. Acá se ha hablado también del consumo de droga y alcohol, circunstancia que no está para nada discutida, porque con el señor defensor hemos hecho una convención probatoria, porque hay estudios toxicológicos que establecen que ese día tanto Nicole como el señor Carriqueo habían consumido droga y habían consumido alcohol. Ahora, ese consumo de droga y alcohol puede llevarnos a pensar que por eso ese golpe en la cabeza que se vio de alguna manera influenciado también por ese consumo de droga y alcohol, no es razonablemente necesario, o sea que no razonablemente yo pensaría que no me va a causar la muerte. Acá lo primero que nosotros tenemos que pensar es, si solo hubiera consumo de droga y alcohol, ¿Nicole se habría muerto? No. ¿Por qué se muere? Por el golpe en la cabeza. No es que se murió porque había consumido mucha droga o porque esa noche habían consumido mucho alcohol, sino por el golpe en la cabeza. Y un dato que yo creo que es sumamente importante acá también para que ustedes puedan decidir es que la pericia psiquiátrica forense, la doctora Ruiz, dijo a una pregunta de la Fiscalía: ¿pudo el señor Carriqueo comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones? Esto es una fórmula que nosotros tenemos en el Código Penal. Traducido en criollo, ¿sabía lo que hacía? Y dijo, sí, pudo comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. Es decir, sabía lo que estaba haciendo. ¿Y por qué la Fiscalía está convencida de que el señor Carriqueo fue el autor y además de que ese golpe y lo que ocurrió ese día podía llevarla a la joven a la muerte? Yo creo que acá hay un dato muy importante. La licenciada Paula Napolitano del SENAF, alguien ajeno a las dos familias que tenemos acá. Primero, para tener en cuenta, una profesional que trabaja en la Secretaría de los Niños, dijo que en una de las entrevistas que ellos hicieron, las tantas entrevistas que le hacían a los hijos de la pareja,
que ellos no le preguntaban por lo que había ocurrido, pero que en una de esas entrevistas surge que Sara, una de las nenas, en relación a ese día dijo que se escuchaba a la mamá como si estuviera pariendo. Piensen, grafíquense. Creo que o las que somos mamá o quien tenga alguna relación con alguien que haya tenido un hijo o que vemos en la televisión, sabemos cuando hablan de que se la escuchaba como si estuviera pariendo. Nos podemos representar gritos de dolor o de sufrimiento. ¿Por qué la nena chica puede hacer esta referencia, que esa noche se escuchaba a la mamá así? Y porque justamente en ese domicilio, tal como nos dijo la doctora Wallis, que fue quien había acudido ese día al domicilio de la pareja, ella había ido y había un parto que había ocurrido ahí, en el domicilio, y no hacía tanto tiempo. Uno de los partos había sido en el año 2022. Este hecho es de febrero del 2024. Y también hizo alusión que sabía que una compañera de trabajo suyo había ido también a ese domicilio por un parto y que ese bebé había nacido en la ambulancia. Y esto había sido en diciembre del 2023. Es decir que esta nena hablaba con algún conocimiento de causa de lo que podía hacer para referir esa situación. Sobre esto que los niños nacieron en el domicilio, además de lo que dijo la doctora Wally, también hoy cuando lee la doctora Benati sobre los certificados de nacimiento, ustedes habrán podido advertir que del nacimiento de los dos niños más chicos se menciona nacidos en Tránsito Toledo, que es el domicilio de la víctima. Además, hay que tener en cuenta también que no fue un hecho aislado, y eso es también lo que nos lleva a decir que en este hecho tuvo intervención el señor Carriqueo, porque no es que podemos decir, pero bueno, ¿qué pasó ese día? ¿Cómo puede ser si nunca habían tenido un inconveniente, nunca un problema, nunca había pasado nada? ¿Qué fue lo que ocurrió ese día? Nadie piensa, Tenemos antecedentes de violencia de género, una denuncia en la Comisaría de la Familia en el año 2018. Hoy la fiscal cuando leyó, ustedes recordarán que habló incluso de medidas que se habían tomado desde el juzgado de familia, desde el juzgado de paz y desde el juzgado de familia respecto de esa denuncia del año 2018 con restricciones del señor Carriqueo hacia Nicole y decía para evitar nuevos sucesos. Evidentemente se ha analizado la situación que fueron a plantear y entendieron que había una situación de violencia. El relato de los familiares, acá escuchamos a la mamá, a la abuela, a la hermana. Yo no les voy a volver a repetir qué es lo que dijeron porque ustedes ya la escucharon y saben, pero sí quiero hacer referencia sobre todo a la hermana, que fue quien vivió con ellos y quien contó que en el momento en que vivió con ellos allá en Rincón de las Sauces, vio en el interior de la casa que había situaciones de violencia y que es más, en una oportunidad ella intercedió para que no le pegaran a su hermana, incluso habló también de situaciones de violencia que vivía su hermana cuando estaba embarazada. El relato de Paula Florencia Soto Peralta, esta amiga que permanecía todavía al lado de Nicole y que contó incluso que Nicole, antes de conocerlo a Carriqueo, tenía una vida social que con posterioridad no la tuvo. Habló de que era buena amiga, habló de que había sido reina del barrio donde vivía ella, y que después de que vivía con Carriqueo, todo esto como que se había cerrado, como que era un vínculo que eran nada más que ellos y que Nicole ya no tenía amigas, solo le había quedado ella. Y sobre esta situación de que Nicole no salía
con otras personas que no fuera con su pareja, o que cuando estaba con la pareja tenían que estar, y iba alguien a visitarlo, él estaba siempre ahí, quería saber qué era lo que decían. No solamente habló la amiga, sino también la abuela, la hermana. Es más, dijeron de que quería saber sobre qué hablaban, que pensaba que estaban hablando de él, o que le llevaban alguna noticia de algún otro varón, se la llevaban esa noticia a Nicole, entonces por eso él quería estar. La licenciada Cintia Barra, de la Subsecretaría de Políticas contra la Violencia de Género, que también nos refirió a los antecedentes que habían y habló sobre esta denuncia que estamos hablando del año 2018. Y la licenciada Victoria Almendra, que hizo la pericia social forense bajo la modalidad de autopsia social, que les explicó a ustedes qué datos ella había obtenido y cómo había arribado a la conclusión de que Nicole estaba inmersa en una situación de violencia de género. Incluso dijo que muchas veces la situación de violencia de género va en escalada, o sea, empieza a poco y cada vez mayor. Y que acá fue lo contrario, que acá desde los primeros momentos siempre hubo una situación violenta. Incluso dejó entrever como que a raíz de todo lo que ocurría y lo que pasaba, como que se preveía que podía llegar a pasar una situación como lo que ocurrió. Habló también la licenciada Victoria Almendra de las escasas redes de contención que tenía Nicole, y sobre esto también hablaron la hermana y la amiga de Nicole, como que a dónde iba a ir con todos los chicos que tenía. Y también la hermana y la amiga se refirieron a que Nicole se quería ir, que estaba cansada, que se quería ir, pero que a dónde iba a ir con sus hijos. Acá, en esto de la violencia, también me quiero referir a una situación que marcó Paula Florencia Soto Peralta cuando dijo de que uno de los nenes de Nicole le decía que no se vaya, porque cuando él se iban, el papá le pegaba a la mamá, y que ella se queda, dice, atrás de la puerta, escuchando qué era lo que ocurría. Tanto la licenciada Cintia Barra como la licenciada Victoria Almendra, que tuvieron acceso a antecedentes del juzgado de familia, relatan sobre esta denuncia en la comisaría de la familia en el año 2018 situaciones muy graves. Ustedes acuérdense que hablaban de arrancamiento de pelo, por ejemplo, por decir una, ¿no? Ustedes preguntarán, ¿y entonces por qué, si la situación era así como me la está contando la Fiscalía, por qué Nicole seguía ahí? Y bueno, no es una situación que nosotros podamos evaluar en este momento. Evidentemente estaba en una situación de violencia, en un ciclo que ella tampoco tenía una red de contención como para salir. Y además acá una de las testigos dijo algo importante, que él le prometía que iba a cambiar, pero después nunca cambiaba. Por toda esta prueba que pasó acá por este juicio y por todos los que les he ido mencionando, es que la Fiscalía está plenamente convencida de la autoría penalmente responsable del señor Carriqueo. Yo lo que les pido es que ustedes evalúen en forma conjunta todo. Esto es, vieron como cuando uno hace un rompecabezas, que tiene que, para poder lograr tener la imagen final, tengo que ir encastrando cada una de las piezas y así poder tener el resultado final. Bueno, acá es eso lo que ustedes van a tener que hacer. Van a tener que evaluar toda la prueba que se produjo, van a tener que evaluar esta situación de violencia en la que se vivía, van a tener que evaluar los elementos que se encontraron en el interior del domicilio. Como le decía yo en el alegato de apertura, hoy no la tenemos a Nicole para que nos cuente qué fue lo que le pasó, pero sí hemos podido tener a sus familiares, a su amiga, para que cuente cómo vivía Nicole, cómo era la relación de pareja de Nicole con Carriqueo en los momentos en que la podían ver, porque recuerden que la mamá dijo también que hacía mucho tiempo que no la veía,
y que la había visto justamente unos días antes de que ocurriera esto y que sintió como que Nicole algo quería decir o que porque llegó y la abrazó. Ella conoció ahí a los dos nenes más chicos. Y ver los indicios que se encontraron en el interior de la vivienda, que también esos indicios hablan, al igual que el cuerpo de Nicole. La calificación legal para este caso es la de homicidio doblemente agravado. Homicidio porque una persona dio muerte a otra, así lo califica el Código Penal cuando hay la muerte de una persona. Por haber mantenido una relación de pareja con la víctima, es una de las agravantes. Esto no está discutido, forma parte de una convención probatoria que Nicole y el señor Carriqueo vivían en pareja con sus 5 hijos en ese domicilio. Y la otra agravante es por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género. La violencia de género está en todo lo que les he ido contando de la situación en la que vivían esta pareja. Por todo eso yo les voy a pedir un veredicto de culpabilidad del señor Carriqueo como autor de estos delitos, conforme lo prevén los artículos 45, 80, incisos 1 y 11 del Código Penal. Y lo último que me resta decirles es que, como dije en el alegato de apertura, la justicia es darle a cada uno lo suyo y que cada uno tiene que hacerse responsable de los actos que comete y que por eso la Fiscalía, entendiendo que el señor Carriqueo es el responsable de estos actos, debe tener un veredicto de culpabilidad. Y en esta distribución de la justicia, tener en cuenta que Nicole también merece que su caso se resuelva con justicia para que no quede, para que se sepa qué es lo que pasó con ella y para que se la honre a su memoria. Nada más.